Hola, bienvenidos a todos a nuestro cuarto encuentro de la materia Introducción a la Sociología. Agradecemos como cada clase a la World Mission University por la posibilidad que nos da de encontrarnos, de formarnos y de desarrollarnos. Y en esta ocasión vamos a ver la vinculación de familia y sociología. Hay una rama específica de la sociología que se llama sociología de la familia, que trata de entender y comprender el fenómeno complejo, por cierto, de hoy en día de los vínculos y las relaciones familiares. Y vamos a también estar desarrollando y pensando sobre las distintas formas y funciones de la familia. Así que te invito a que juntos podamos comenzar a recorrer esta cuarta unidad. ¿Qué es la familia para la sociología? Es la primera pregunta que deberíamos hacernos. Decir que la sociología, como venimos diciendo, es la ciencia que estudia básicamente el comportamiento social, cómo se manifiestan y desarrollan los grupos y las diferentes formas de organización que presentan las distintas sociedades. La familia, sin duda, es la principal célula social, la esencia primigenia de la sociedad, y en ella se desarrolla y conforma el núcleo a través del cual no solamente se reproduce y se constituye en un ser social al hombre, sino que se desarrolla y reproduce la sociedad en su conjunto como tal. Por ende, lo primero que tenemos que saber es que hay una aproximación y un esfuerzo desde la sociología por tratar de comprender, entender y analizar los distintos vínculos sociales y cómo la familia, en su carácter de agente socializador, es la que es capaz de formar al hombre como un ser social. La familia es, por ende, la red social primaria. Allí nacemos, allí damos nuestros primeros pasos, allí aprendemos a hablar. En el núcleo familiar aprendemos las relaciones sociales, los básicos comportamientos culturales de nuestra sociedad, de nuestro país. Allí empezamos a desarrollar nuestra potencialidad y nuestras habilidades específicamente humanas. Allí es donde recibimos afecto, comprensión, contención, desarrollo, aliento, formación. Sin duda la familia es la red social primaria y es esencial para cualquier etapa de nuestra vida, más allá de nuestra edad, siempre, incluso ante diferentes problemas y circunstancias que nos puede acarrear la vida, volvemos al núcleo familiar. Es el primer recurso y el último refugio en la vida del hombre. Nacemos en familia y también morimos en familia. La familia como grupo de intermediación entre el individuo y la sociedad cumple, como te digo, para la sociología un papel fundamental. Constituye un determinante importante, no sólo para investigar el funcionamiento y las características familiares o de orientación familiar, sino para cualquier análisis del hombre a lo largo de la edad. Nosotros somos en gran medida, cada uno de nosotros somos en gran medida fruto, producto de nuestras familias, de nuestras herencias familiares, de nuestra herencia genealógica que va mucho más allá del ADN y de las pautas biológicas de desarrollo humano. Somos lo que hemos sido formados en el núcleo familiar. Por eso es tan importante, como veíamos la clase pasada, darle prioridad a la formación en la primera etapa de la vida. Esto acontece en el ámbito familiar. Comte, el padre de la sociología, también coincidentemente es uno de los primeros en estudiar las dinámicas familiares desde esta perspectiva sociológica. Él estaba interesado en comprender cómo se daba este proceso de socialización, de qué manera, de qué forma y también fundamentalmente cuáles eran las limitaciones que dicho proceso podía imponer. ¿Cuáles son las funciones de la familia? La familia, en primer lugar, es una institución social.
independientemente del tipo de familia al cual después nos vamos a referir, pero la familia es la institución social por excelencia, la principal, la primordial, y es una institución que el Estado tiende a proteger, a desarrollar y a facilitar. Así que como institución es allí donde se da, por ejemplo, las fuentes de nuestros derechos. Por ende, también vamos a ver que la familia tiene una segunda función o rol social importante, que es la de ser fuentes de derecho hereditario, sucesorios, matrimoniales, de responsabilidades y obligaciones filiales, de responsabilidades y obligaciones parentales, de responsabilidad parental o de la patria potestad del Imperio Romano. Es en la familia donde se dan todas estas escalones imbrincados y tramas de derechos, ¿sí? E independientemente del comportamiento de cada uno de los individuos familiares, hay cosas que no se pueden cambiar, que no se pueden alterar, que no se pueden modificar desde el punto de vista legal, como los derechos sucesorios o hereditarios, y fundamentalmente entonces vamos a ver que la familia cumple un rol no solamente imbrincado de relaciones legales, el matrimonio para la ley es un contrato, los hijos para la ley son mucho más que un mero vínculo afectivo o sentimental, ¿sí? Pero también es el primer lugar en el cual aprendemos las normas, se nos enseñan las normas y empezamos a comprender la complejidad que encierra cada una de las normas que regulan nuestro comportamiento social. La familia obviamente tiene la función de ser, como dijimos, la unidad social esencial, básica, primaria. Sin familia no habría sociedad. Incluso sin familia no habría iglesia en el orden divino, en el orden natural. Dios creó primero al hombre y la mujer, creó primero la familia. Los conformó, los constituyó como una familia. Luego vino la iglesia y mucho luego o después, obviamente, el servicio de la iglesia. Por ende, a veces los pastores, los ministros, los líderes deberíamos replantearnos qué rol ejerce y tiene la familia en nuestras reuniones. Hay iglesias que tienen actividades todos los días, que están basadas en el activismo religioso y ritualista, y no nos damos cuenta que de esta manera, por más que pueda parecer bueno y de bendición, en el fondo estamos robándole tiempo a la familia, le estamos quitando tiempo al intercambio, a la interacción familiar, al desarrollo familiar. Y es un tema que como iglesia muchas veces deberíamos replantearlo. Si la familia es tan importante como Dios dice, y de hecho lo es, y como la Biblia enseña, ¿por qué entonces la iglesia no le da el lugar central que la familia merece y ocupa? Otra función importante de la familia es la de ser el eje educacional. No solamente en el seno familiar el bebé aprende o la bebé aprende las primeras palabras, el desarrollo madurativo, cognitivo, intelectual y formativo se da y acontece en el seno materno, desde el esbozo de las primeras palabras hasta empezar a aprender a leer y escribir. Todo lo que tiene que ver con transmisión cultural, de comportamientos, de formas, de eventos, de sucesos sociales, acontece en el ámbito familiar, aún más allá de nuestra edad. Aprendemos a ser padres viviendo en familia, aprendemos a ser hijos viviendo en familia, aprendemos a ser abuelos compartiendo y viviendo en familia. Nunca deja de ser la familia, por ende, un agente educacional. Los padres no reciben como cuando compran un lavarropa, una cocina o un celular o una computadora el manual o las instrucciones del usuario. Cada una de nuestras relaciones familiares se van desarrollando y vamos aprendiendo en el ámbito familiar a desarrollarla de la mejor manera.
Obviamente tenemos la guía de Dios por medio de su palabra, pero esto es una construcción que se realiza en el día a día. Así que, independientemente de la edad que tengan los componentes de cada uno, los miembros de cada una de una familia, siempre en la familia estamos desarrollándonos y siendo educados por la misma célula familiar, desde los bebés recién nacidos hasta los bisabuelos más antiguos. Finalmente, decir que la familia es el principal agente socializador. Y esto es bueno remarcarlo, porque no podemos tener valores en la escuela o en el colegio o en la universidad si primero no los tuvimos en el hogar. No podemos tener valores laborales y de trabajo si primero no los aprendimos en el hogar. No podemos tener valores plenos para desarrollar nuestras propias familias si primero no lo aprendimos en el hogar. No podemos tener relacionamiento con otros en el ámbito social si primero no fuimos socializados en nuestro ámbito familiar. Como te darás cuenta, no es menor el rol de la familia en la sociedad y por ende no es menor la importancia que la sociología le da a la familia como eslabón fundamental del desarrollo de cada una de nuestras familias y culturas. Es entonces una institución, es entonces fuente de derecho, es entonces lo que promueve la unidad social. Allí es donde se promueve la educación principal y fundamental a lo largo de cada etapa de la vida y es sin duda la familia el principal agente socializador. ¿Cuáles son los tipos de familia? Esto ha ido cambiando con el curso y el correr de los años y de la historia del hombre. Y el hecho de que analicemos y veamos los principales tipos de familias a continuación, los mismos no tienen que ver con estigmatizaciones, sino con reconocimientos de que esta es la realidad social que nos rodea. Cada una de estas familias, de estos tipos de familia van a llegar a nuestras iglesias. Cada una de estas familias son las que tenemos que alcanzar, entonces como mínimo deberíamos saber cuáles son, cómo funcionan. Interesarnos por sus dinámicas familiares, porque esto va a permitir un abordaje del Evangelio mucho más práctico, pero también mucho más eficiente. Obviamente, el primer tipo de familia es la familia nuclear, la biparental, la familia tradicional, la nuclear que conocemos y que es la familia típica, es decir, formada por el papá, la mamá y los hijos. Esta familia biparental o nuclear es la esencia social básica, primaria, pero esta concepción que cada uno de nosotros tenemos cuando nos preguntan qué es la familia, cómo es la familia, cómo está conformada la familia. Esta, sin duda, en la mayoría de las personas es la familia en la cual pensamos. Pero esta familia tradicional, podríamos decir, en su conformación, hoy en día no es tan así en el sentido de que hay muchos más tipos de familia que también merecen ser entendidas, conocidas y comprendidas si siguiéramos las palabras de Weber. El segundo tipo de familia es la monoparental, aquella que consiste en la que solo uno de los padres se hace cargo de toda la unidad dinámica y desarrollo familiar, una madre soltera, un padre soltero, ¿sí? Y la dinámica se constituye entre el hijo y la madre, el hijo y el padre, monoparentalmente, es un único vínculo de relacionamiento y es ese padre, esa madre, la que lleva adelante toda la función y desarrollo familiar y debería cumplir todas y cada una de las funciones que vimos anteriormente. Pero hoy por hoy hay muchas más familias monoparentales de las que tenemos conciencia o aquel adulto que se va a vivir solo y que decide adoptar a un hijo sin tener pareja, sin tener matrimonio, quiere tener simplemente un hijo y va y hace los trámites o papeles de adopción y a partir de allí se constituyó en padre o madre y nace una familia monoparental. No tiene que ver
exclusivamente con una frustración en la vivencia de pareja o por un matrimonio fracasado. Hay personas que eligen vivir solos y tener un hijo. Obviamente están las familias adoptivas, ¿sí? Hace referencia a los padres que adoptan a un niño, una niña o adolescente y constituyen, dependiendo del tipo de adopción legal de que se trate, pero constituyen un hogar familiar. La familia adoptiva obviamente tiene las mismas implicancias y responsabilidades que el resto. La única diferencia es que los hijos no son productos del desarrollo y el ensamble biológico natural, sino por otros métodos de inseminación artificial o el que sea, pero la familia adoptiva también hoy por hoy es muy numerosa en cada uno de nuestros países y es y reúne las características de la familia tradicional o la familia nuclear. Están las familias de padres separados, ¿sí? Este tipo de familia que podemos denominar de padres separados, los progenitores se han separado tras una crisis en su relación y los hijos pasan tiempo con uno, luego pasan otros días con el otro cónyuge, es una pareja que se vivencia a la distancia, con relacionamientos distantes, fuera del ámbito familiar conjunto o unificado, y también esta es una realidad cada vez más creciente. Las familias de padres separados con hijos que de manera irregular van conformando su tapiz emocional, pero que también son muy comunes ver en nuestra sociedad cotidiana. Vamos a seguir avanzando. Como consecuencia, como dijimos del punto anterior, fundamentalmente de las familias de padres separados, luego, sin duda, cada uno de ellos rearmará su vida y ahí nacen lo que se conoce como familias mixtas o ensambladas, ¿sí? O personas que quedaron viudas, que vuelven a contraer matrimonio o rehacer su vida. A este tipo de familias se las llama mixtas o ensambladas. Este tipo de familia es aquella en la que se unen dos personas con hijos de un anterior matrimonio y se ensamblan. Y están los míos, los tuyos y los nuestros, porque también en muchas veces la nueva conformación matrimonial o convivencial da a luz nuevos hijos. Y todos viven bajo el mismo techo con dinámicas que son propias, que son diferentes quizá de la familia nuclear o tradicional, pero con necesidades muy específicas y puntuales. De este tipo de familias también están llenas nuestras iglesias y van en aumento en cada uno de nuestros países. ¿Sí? Por lo menos en el mundo occidental. Así que deberíamos tratar de profundizar en las dinámicas familiares de las familias ensambladas, porque sin duda requieren un análisis y una comprensión muy particular. Son estructuras que se unen con raíces diferentes y se conforman en una nueva unidad familiar. Está la familia homoparental. La familia homoparental se caracteriza por tener a dos padres o dos madres homosexuales, ellos que adoptan a un hijo, dos hombres casados o que viven en pareja, dos mujeres casadas o que viven en pareja, que deciden adoptar un hijo. Son homoparentales, pero también van en aumento y cada vez esto es más común en nuestros países occidentales. No deja de ser familia porque se da la misma dinámica de formación y de intercambio y socializador que permite el desarrollo de nuestros contextos sociales, pero son un tipo de familia que es necesario atender, ministrar y al cual llegar con el Evangelio y conocerlas para saber cómo operan, diría Weber, comprender la realidad de la familia homoparental para poder acercarnos a ellos y observar no solamente con la finalidad de predicar el Evangelio, sino de permitir que Dios transforme sus vidas, como cualquier otra familia.
Está la familia extensa, que también es muy común en estos días de crisis económica, de crisis laboral, de crisis pandémica. Este tipo de familia extensa se caracteriza porque va en una misma casa, bajo un mismo techo. No solamente viven los padres y los hijos, sino que se agregan los abuelos que no pueden mantener o pagar un alquiler. Se agregan los primos o los tíos que fueron despedidos o perdieron sus trabajos o sus hogares. Entonces hay más cantidad de componentes familiares que viven bajo un mismo techo. Esto también es muy común de verlo hoy. La familia extensa, padre, madre, hijos, abuelos o tíos o primos, todos viviendo y compartiendo una misma casa con todas las complejidades que ello encierra, con toda la vinculación y trama social que ello genera. La familia, como dijimos, es fuente de derecho y es el lugar donde aprendemos las normas, y que sea fuentes de derechos a temas espirituales son cosas que tenemos que reconocer. Nosotros los cristianos, particularmente los evangélicos, tendemos a pensar que todo lo que no constituye el formato o el modelo de la familia tradicional o nuclear, que es la familia bíblica, por decirle de alguna manera, está mal. Y en realidad tenemos que reconocer que la familia, como dijimos, tiene una función de derecho. Por ende, independientemente del tipo de familia de la que se trate, todas las familias tienen derechos civiles, ¿sí? La familia homoparental tiene derechos civiles que la ley le reconoce, y la Iglesia debería reconocer que son sujetos de derechos. Los temas espirituales se deberían abordar desde la óptica meramente espiritual, pero es incorrecto aplicar a todos la misma perspectiva espiritual cuando la realidad es diferente. Si nosotros quisiéramos transformar y alcanzar con el mensaje del Evangelio a una familia extensa, a una familia homoparental, a una familia ensamblada, deberíamos sin duda insistir cuál es el modelo del Señor para la familia, pero deberíamos conocerlas, comprenderlas y amarlas para poder alcanzar y saber que independientemente de los posicionamientos y temas espirituales, todas las familias son fuentes de derecho y tienen tanto derecho a los bienes sucesorios o hereditarios como tiene cualquier familia tradicional. Hay que hacer esta distinción porque una cosa es el mundo de los derechos y otra cosa es el mundo espiritual. Si tuviéramos que hacer un análisis teórico de la familia, eh, podríamos comenzar hablando de la teoría del conflicto. La familia es la institución central de la sociedad, como venimos diciendo. Y lo que va a decir Federico Engels, un comunista seguidor de la línea marxista de pensamiento, es que es en la familia donde se perpetúa la desigualdad mediante la reproducción social de esa clase social, ¿sí? Es la institución central donde se perpetúa la desigualdad mediante la reproducción social, propiedad y herencia. Las clases sociales proletarias se multiplican en mayor cantidad de familias proletarias que dan lugar a otras nuevas familias proletarias, y allí, por medio del vínculo familiar, se van multiplicando, ¿sí? Se van perpetuando estas desigualdades. En contraposición, esto acontece en las familias burguesas. La familia burguesa da lugar a otra familia burguesa, que da lugar a otra familia burguesa, y a lo largo del tiempo se mantienen estas diferencias sociales. ¿Basadas en qué? En la propiedad, en la herencia y en la redistribución o no de la riqueza. La teoría del patriarcado es aquella mediante la cual se conoce a los herederos o implica controlar la sexualidad de las mujeres. En la visión de
de estos teóricos, las mujeres sirven para ser agentes de reproducción y de control sexual. La familia se convierte básicamente en mujeres, ¿sí?, que pasan a ser calificadas y en la visión de ellos son como si fuera una propiedad económica y de reproducción para el hombre. En la actualidad las mujeres reciben menor salario, trabajan en ocupaciones más marginales, con menos derechos. Autores como Fanch, como Hochschild, como Presser van a insistir en este tipo de teorías patriarcales en las cuales se sojuzga a la mujer y se la ve simplemente como un objeto, como si fuera en el pasado. Y esto es creciente hoy en día, ¿sí? Y hay mucha ideología detrás de muchos organismos e instituciones que ven a la familia como el centro nuclear del patriarcado. Pero una de las ramas de la sociología es la microsociología y dentro de ella está la microsociología familiar que explora los modos en que los individuos se relacionan y vivencian las relaciones familiares al tiempo que van construyendo su identidad. Es como que ponemos la lupa sobre un determinado modelo o tipo familiar, escogemos un par de familias y los analizamos para tratar de comprender las características de ese tipo familiar. Ese análisis microsociológico nos permite acercar o hacer un zoom, si pudiéramos, a esas dinámicas y entonces podemos predecir o predicar después respecto de ella las características, por ejemplo, de la familia monoparental. Después de haber analizado n cantidad de familias monoparentales, llegamos a la conclusión de que en la gran mayoría de ellas sucede tal o cual cosa. En la teoría o para la teoría interaccionista simbólica, las personas configuran su propia vida familiar, construyendo una realidad distinta en cada caso a partir de la vivencia familiar y de la interacción. Esto es cierto, cada familia, como solemos decir o dice el refrán popular, cada familia es un mundo. Pero también cada familia se constituye en una realidad que nosotros deberíamos analizar. No es lo mismo, no son iguales las familias que conocemos o que nos rodean. Cada una de ellas tiene dinámicas particulares, tienen aspectos que son propios y esta teoría dice que hay que hacer un zoom, como te dije, que hay que analizarlas puntualmente para poder comprender las dinámicas sociales de tal o de cual familia. Pero vivimos en el tiempo de la hipermodernidad. La hipermodernidad nace allá, se empieza a esbozar en Europa en la década de 1970 y a lo largo de fundamentalmente de la década de 1990 se acentúa en todo el hemisferio norte y paulatinamente llegando al hemisferio sur el nuevo tiempo, una nueva era. Si bien estoy acostumbrado a escuchar en el mundo evangélico hablar de posmodernidad, déjame decirte que la posmodernidad ya no existe más y no existe hace más de 30 años. El mundo que hoy tenemos se denomina, se llama hipermoderno. Y dentro de este mundo hipermoderno hay características que le son propias, que son esenciales, que definen al individuo y también a la familia hipermoderna. Y quisiera compartir con vos en este encuentro algunas de sus características. Según Nicole Auber, el individuo hipermoderno precede al modelo hipermoderno de la sociedad. ¿Qué es esto? Primero, el individuo se constituyó en hipermoderno y luego fue transformando paulatinamente su entorno social. El tipo de personalidad que llamamos hipermoderno surge, como te decía, en la década de 1970 en Europa Occidental y América del Norte particularmente, pero tiene características propias. La sociedad hipermoderna se va desarrollando con posterior
con posterioridad a la década del 90 y está anclada básicamente en los años 2000 en la tecnología y llega de la mano de la tecnología y del desarrollo. Se focaliza y se puntualiza la importancia del individualismo. La hipermodernidad estipula un mundo en el cual es más importante el objeto, los atributos del objeto que el objeto mismo. Por eso la importancia de las redes sociales, por eso la importancia de Instagram, de Twitter, de TikTok y de Discord y de un montón de redes sociales. Ya ni menciono Facebook porque, como dirían mis hijos, eso es para viejos, ¿sí? Pero estas dinámicas, la vida se vive de manera virtual, la vida individual se vive en la virtualidad. Hasta hay trastornos psicológicos asociados al uso compulsivo de estos instrumentos o herramientas tecnológicas como la distrofia de Snapchat y muchas otras. Pero el atributo del objeto, lo externo al objeto, en el mundo hipermoderno termina marcando el objeto. Entonces, yo soy lo que proyecto que soy en las redes sociales. De allí la depresión, cuando hay tan pocos likes a las cosas que yo subo, a mis fotos, vivo mi vida externamente, virtualmente, y proyecto mi realidad personal a esa realidad virtual. Algo sumamente complejo que acontece no solamente en el mundo actual de la generación Z, de los adolescentes que son tecnológicos naturales, ¿sí? Nativos digitales es el término técnico correcto, y ustedes van a ver que aparte son multipantalla, multitasking, están con el celular, con la televisión, ya casi ni la usan, pero con la pantalla prendida, escuchando música y haciendo todo al mismo tiempo. Estos son los jóvenes de nuestras iglesias. Estos son los jóvenes que llegan a nuestras iglesias, multitareas, altamente tecnológicos e individualizados. Deberíamos preguntarnos si la iglesia está dándole las herramientas necesarias para desarrollarlos. A este tipo de chicos, de comportamiento, por ejemplo, déjame darte un ejemplo familiar. Mis hijos ya son jóvenes, ¿sí? Pero el más chico tiene 18 años y él era un adolescente, al igual que mis hijos mayores, y en la escuela iban a una escuela pública y el colegio les dio, el Estado les dio una notebook y ellos se manejaban con su notebook. Y los docentes le mandaban las tareas por la computadora, ellos la hacían, la mandaban, interactuaban en grupos, como sería hoy por Zoom, chateaban, tenían sus encuentros virtuales, independientemente de que iban al colegio. Pero el mundo de ellos, para la tarea, para el relacionamiento, era más virtual que presencial. Jugaban en los recreos y demás, pero después, fuera del colegio, desde la tarea hasta la vinculación social con sus amigos, transcurría por las pantallas. Sin embargo, mi hijo iba a la escuela dominical y le hacían dibujar el arca de Noé y llegaba a casa y le decía, ¿y cómo te fue en tu clase? Y me aburrí. Claro, acostumbrado a navegar todo el día y estar en las redes sociales, a pasar al lápiz y el papel, era un shock. Bueno, deberíamos tener en cuenta las técnicas pedagógicas que usamos para esta generación que concurre a la iglesia hoy. La hipermodernidad encuentra su validación enfatizando el valor de la tecnología para superar las limitaciones naturales. Hoy en los celulares tenemos aplicaciones que nos permiten tomar la presión arterial, ¿no? Controlar los niveles de azúcar. Más y aún profundizado por la pandemia, tenemos seguimiento médico virtual, plataformas de seguimiento médico virtual, aplicaciones a través de las cuales hablamos con los médicos y ellos nos hacen observación a distancia. La virtualización de la vida cotidiana es hoy una realidad, el home office. Estamos teniendo esta cuarta clase mediante la posibilidad tecnológica y a través de la plataforma que pone a nuestra disposición la universidad. Y esto es del día a día.
Las iglesias se tuvieron que acostumbrar a transmitir sus cultos, a proyectar los cultos, con lo cual hoy la tecnología transformó el paisaje rutinario. Esto es la hipermodernidad. Enrique Tames va a decir que Habermas criticó el listo para consumir, la comida instantánea, todo lo queremos para ahora, y esto es mediático. Esto muestra para Lipovetsky, uno de los autores intelectuales del concepto de hipermodernidad, un claro paradigma de fondo, que es que el consumo es algo superficial. Por ende, vos vas a ver a muchas vidas que viven en la superficialidad y fuera del concepto de profundidad adecuado. Pero esto también pasa en las iglesias. Tenemos que reconocer que durante muchos años las iglesias se centraron en lo que yo llamo la cultura de la plataforma, la cultura del evento, del show, de los músicos, de las luces, del evento. Hasta que vino el COVID-19, borró todo eso de un plumerazo y volvimos a las características de la iglesia primitiva, a buscar a Dios en nuestras casas. Y ahí nos dimos cuenta si realmente habíamos formado discípulos o simplemente habíamos estado entretenidos con eventos espirituales a gran parte de nuestras congregaciones. Gilles Lipovetsky, este sociólogo y teórico francés, va a decir que las características de la sociedad hipermoderna es una sociedad liberal, caracterizada por el movimiento, la fluidez. Bauman va a decir es la sociedad líquida, se escurre rápidamente entre las manos, es cambiante, dinámica, flexible, desligada más que nunca de los grandes principios estructuradores de la modernidad, entre ellos la religión, la idea de Dios, la familia, la educación. No importa lo que la sociedad diga que es la familia es para mí lo que yo pienso que es. Y yo le voy a decir a esa persona, pero Dios dice y la Biblia dice, y a mí qué me importa lo que Dios diga, a mí me interesa lo que yo digo. En el mundo hipermoderno, la centralidad la ocupa el individuo. El hipernarcisismo, la época del narciso, que tiene que ver con el ego individual. Así empezaron todos los males del mundo. Por eso el culto a la imagen, hasta los hombres se cuidan en su imagen. Los individuos hipermodernos están a la vez más informados por medio de la tecnología. Hoy en México en menos de un minuto se enteran lo que está pasando en China o en cualquier lugar del mundo. Las redes sociales han desestabilizado gobiernos. El individuo hipermoderno es altamente informatizado, es desestructurado, no le gusta atarse a patrones, a estructuras, quiere sentirse libre. Se sienten más adultos pero son más inestables, están menos ideologizados y son más deudores y dependientes de las modas, de las corrientes, de lo que hoy es. Y más críticos. A este tipo de personas, fíjate que esto arranca en el 1990, la mayoría de nuestras iglesias tiene gentes con estas características. Y no sé si nosotros hemos adaptado, no al mensaje porque el mensaje es eterno, pero sí los métodos comunicacionales para alcanzar a este tipo de personas. Seguir predicando un sermón de 50 minutos lo único que va a ocasionar es que se duerman, se aburran o no vuelvan más a la iglesia. Deberíamos ir adaptando nuestra metodología al tiempo que tenemos. Pero la familia hipermoderna tiene también sus propias características. Como decía Zygmunt Bauman, la modernidad de sólida pasó a la hipermodernidad que es líquida. Y que sea líquida conceptualmente significa es que es rápida, es vertiginosa. Cuando vos pones agua en tu mano, el agua tiende a fluir y a correr, y ni bien mirás, ya no tenés más agua porque se escurrió entre los dedos. Así es la sociedad rápida. Simplemente trato de dar ejemplos para darnos cuenta de la velocidad del mundo, ¿sí?
Los chicos en la pandemia estaban, independientemente de los efectos psicológicos que el encierro tiene, ¿verdad? Pero los chicos estaban mucho más acostumbrados a usar las herramientas digitales que los propios docentes. Los docentes les preguntaban a ellos cómo hacer para usar el Google Classroom o el Google Meet o el Zoom. Algo que para ellos es lo natural, es lo cotidiano, es lo frecuente. ¿Sí? Personas desestructuradas altamente que todo lo van a poner en tela de juicio. Hoy, las nuevas estrellas, el nuevo Hollywood, los nuevos famosos, ¿sabes qué? No son los grandes actores que conocíamos nosotros o que están vigentes hoy. ¿Sabes quiénes son hoy las estrellas de los adolescentes? Los youtubers. Los Instagrams son las personas con los que son celebridades para ello y vos ni siquiera, y yo, o ni siquiera sabemos los nombres, los influencers, que no solamente ganan fortuna, sino que movilizan y manejan desde las redes sociales el pensamiento de miles y miles y miles de personas. La iglesia hoy no está preparada para ministrar a un influencer, a un youtuber, a chicos que están todo el día jugando en red. A ver, lo digo como experiencia. Por mis propios hijos y mis hijos mientras están jugando en red van mechando mensajes del Evangelio y es la única forma. De hecho, muchos de esos jóvenes llegaron a la iglesia para tener encuentros virtuales de juego y después se les predicó el Evangelio, pero se usó la tecnología. Deberíamos pensar en la metodología para alcanzar a esta generación, a estas personas que no tienen posibilidad de ir a una iglesia tradicional. Y uno dirá, sí, pero el Espíritu Santo las va a traer, pero ¿sabes qué? No funciona así, porque si a vos o a mí nos invitan a ir al hipódromo, diríamos, no, ese lugar no es para mí. Pensá qué diría un joven de 17 años o de 20 años si le decís, vamos a un culto. Jesús iba, como vimos la clase pasada. Jesús iba de ciudad en ciudad y atendió cada subcultura. Ellos hoy son una subcultura que necesita ser alcanzada con el Evangelio. ¿Cuáles son las características del hombre hipermoderno altamente consumista, independientemente de sus recursos económicos? Vos vas a ver a la gente más pobre teniendo las zapatillas más caras y los celulares más caros. Es un tema de mentalidad, centrado en el espectáculo. Por eso la cultura de la plataforma fue tan positiva y por eso creció tanto la iglesia evangélica. Ahora habría que ver qué sustancia quedó de eso. Altamente relativos, todo lo cuestiona, individualista. Hay una efervescencia, una alta espiritualidad, vamos a ver en las clases que siguen cómo es la espiritualidad de la hipermodernidad. Pero no es que Dios ha muerto, como decía el filósofo alemán Nietzsche. Dios no murió, por el contrario, goza de muy buena salud y la gente hoy sigue creyendo en Dios. Altamente tecnológico, viven en la virtualidad, su mundo de relacionamiento es ser virtual y tienen a la seducción como uno de sus ejes principales, el cuidado del cuerpo y la fascinación hacia el otro. Este es el hombre hipermoderno que hace familias hipermodernas y llega a nuestras iglesias. La familia hipermoderna, como te dije, tiene algunas características. La primera característica es la relativización de la institución familiar y la multiplicidad de modelos. Para la familia monoparental ese es el tipo de familia. Y vos le vas a decir, no, pero el modelo familiar es el de la familia nuclear. Y te va a decir, ¿y por qué? Mi experiencia familiar es monoparental, u homoparental, o ensamblada. Por ende, hay una relativización del concepto esencial de la familia como nosotros la conocemos en las Escrituras.
pero es gente que necesita ser ministrada, alcanzada y transformada. Y es la gente, si hoy hiciéramos un paneo por las familias de nuestras congregaciones, nos llevaríamos muchas más sorpresas de las que nosotros esperamos. Pero esta es una de las características principales de la familia hipermoderna. Los jóvenes tienden a postergar el matrimonio o a tener un matrimonio tardío. Se reciben y quieren primero el éxito profesional, llegaron a los 30 años y dicen, no, pero yo estoy en la mejor etapa de mi carrera, todavía no me voy a casar. Y se casan a los 40 y si se casan. Bajó altamente el porcentaje de los matrimonios. A lo sumo se van a vivir en pareja, las uniones matrimoniales o convivenciales. Y es un tema para reflexionar. La palabra matrimonio no existe en la Biblia. Dios habla de se unirá el hombre a una mujer y serán una sola carne. Por tanto, dice Jesús, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Por ende, la palabra matrimonio no existe. Se habla de unión y muchos te van a decir, la Biblia habla de unión, no de matrimonio. ¿Por qué me tengo que casar? Y vamos a tener que dar respuesta, pero se tiende a vivir en pareja, en uniones transitorias o a postergar el matrimonio para otra etapa de la vida. Por eso en todo el mundo desarrollado está bajando tan rápidamente la tasa de natalidad. No les interesa ser padres, porque son hipermodernos, están centrados en ellos y es más importante su éxito individual que la conformación de una familia. Disminuye como consecuencia drásticamente la cantidad de miembros familiares y las personas que se casan, ¿sabes algo? Quieren tener un solo hijo. ¿Para qué más? O porque no los pueden mantener, o porque con un solo hijo está bien, ya cumplieron el requisito, ya son padres formales, le dedicarán el tiempo y todos los recursos que tengan, pero más hijos nos va a quitar a nosotros, van a decir ellos, la posibilidad de seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer. Y es para reflexionar porque cambiaron las prioridades. Aumentan los hogares unipersonales o monoparentales. Cuando llegó el momento se dieron cuenta que tienen 45 años y nunca se casaron. O vivieron en pareja una relación estable, por ende no tienen hijos. Y se dan cuenta, bueno, pero sería bueno tener un hijo, voy a adoptar uno, voy a alquilar un vientre. Familias monoparentales van a empezar a aumentar y de hecho están aumentando. Y es una de las características de la familia hipermoderna. ¿Es por eso menos familia? Esto es lo que deberíamos preguntarnos. En la familia hipermoderna hay un menor control parental. Hay más libertad de los adolescentes. Los padres no controlan tanto, los hijos se sienten más libres, independientemente de cuál sea nuestra posición al respecto. Esto es lo que pasa. Nunca escuchaste la frase, no sé qué hacer con mi hijo, no me hace caso, y vos le preguntas, ¿cuántos años tiene? Te dice 13. Y vos te quedás un poco sorprendido, pero bueno, esta es la tendencia. Menor control parental y más libertad adolescente. Cambio en los roles y funcionamientos familiares. Antes trabajaba el hombre y la mujer estaba en la casa. Hoy, por las necesidades económicas, los dos trabajan. Y los chicos llegan solos del colegio y se tienen que hacer la comida. En el mejor de los casos, calientan lo que la madre o el padre le prepararon el día anterior o sacan algo del freezer. Ambos padres trabajan, hay una redistribución de tareas domésticas, ahora limpian los dos, porque así como los dos trabajan, los dos se encargan de la tarea doméstica y de la educación de los hijos o se van turnando. Hay cambios en los roles, en las funciones, en las dinámicas familiares y esto muchas veces genera conflicto familiar y estas familias van a llegar a nuestras iglesias esperando respuesta y restauración. Chicos que se crían prácticamente solos y que requieren de una visión diferente, pero esta es otra característica importante de la familia hipermoderna.
el aislamiento individual dentro del grupo familiar. Está el adolescente encerrado por horas en su cuarto, con la computadora, la Play, escuchando música y estudiando todo junto al mismo tiempo. Individualistas, padres que están todo el día frente al televisor cuando pueden descansar o haciendo algo, pero la individualidad creció en el ámbito familiar, consecuencia de estas características, y por ende hay problemas de interacción familiar, de relacionamiento, hay distorsiones en el funcionamiento familiar. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta y es algo que tenemos que prever para tratar a la familia en su conjunto y a cada uno de los individuos familiares. Y decirte que tanto el divorcio como la separación personal ya no son mal vistos como hace 50 años atrás o 40 años atrás. Ahora es lo común. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es donde yo vivo, de cada 10 parejas, 6 se divorcian, según las estadísticas oficiales, antes de cumplir 5 años de casado. Es lo normal, es lo que se espera. Y esto seguramente, si vos pudieras indagar en cada una de tus ciudades, te darías cuenta que es así. La tendencia es a naturalizar el divorcio y la separación. Por eso, para evitar todas estas complicaciones legales, la gente, los más jóvenes van a decir, no, vamos a vivir en pareja, si funciona, funciona, y si no funciona, vemos qué hacemos. Los tiempos cambian. Aún los ideales familiares cambian. Lo único que no cambia sigue siendo el mensaje de Dios, que es, por supuesto, eficaz, pertinente y eficiente para cada una de las personas. Pero entender estas dinámicas familiares, estas características sociales, entender el tiempo hipermoderno y cómo se va ensamblando, nos va a ayudar para llegar con el Evangelio de una manera eficaz. Jesús con los pescadores hablaba de pesca, con los agricultores hablaba de agricultura, con los romanos hablaba de autoridad, como lo hizo con el centurión, y con los religiosos hablaba de la ley. Por cierto, a los únicos que siempre les pegaba. Pero tenemos que entender los tiempos para tener un mensaje pertinente, para ser gentil con el gentil, judío con el judío, libre con el libre, sentirnos esclavos con el esclavo, pero como dice Pablo, llegar a todos con el mensaje de la cruz. Para esto es fundamental entender estas dinámicas familiares y el contexto en el cual estamos viviendo. La sociología, sin duda, es una herramienta importante para poder hacerlo. Nos encontramos en nuestra próxima clase. Fue un gusto compartir con vos este tiempo.